Bueno, ¿cómo les cuesta a las personas que han peleado por el pueblo? ¿Cómo les cuesta? Porque el padre de Toto ha peleado muchísimo en la época del macrismo. Ha peleado mucho para que las cosas salieran para adelante y era más fluida la comunicación. Les cuesta y nos cuesta, en realidad nos cuesta, porque hay mucha gente que se vio defraudada. Sí. ¿No? A veces la prudencia de muchos curas, amigos, lo que hace es tratar de tapar la frustración, la desazón, lo descorazonado que están. Sí, se nota. Se sienten ese. Yo en privado hablo con muchos, ellos son, algunos son amigos y se sienten muy mal. Se sienten muy mal porque, por eso hay que decirlo, o sea, la misión pastoral de muchos se veía interrumpida. Y eso es muy importante porque la misión pastoral de muchos de ellos pensaron que iban a volver a ser pastores de ovejas que iban a estar más gorditas y que iban a poder empezar a hablar de otras cosas. Cuando uno empieza a ser pastor de ovejas que cada vez están más flaquitas, cuando quiero decir oveja, quiero decir el pueblo de Dios, digamos, la gente no está pasando eso. No está pasando. Digamos, es muy doloroso que los chicos vayan a misa muy flaquitos. Para ellos es muy doloroso y ellos lo ven. Ahí lo que escuché recién y no quería acelerar más porque evidentemente no podía responder eso el curita Toto. La verdad es que es todo un símbolo esto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en el gobierno que debería escuchar este tipo de entrevistas donde hay una persona del otro lado que no quiere agredir, que es parte o se siente parte de esto, pero que no puede hablar. Cuando uno es parte de algo y no puede hablar, es peor que el insulto, ¿eh? Sí, yo lo veo al gobierno lejos de la iglesia. Te digo la verdad. Lo veo lejos de la iglesia porque la iglesia le está diciendo la verdad. Y no lo quiere escuchar. Te lo digo con total sinceridad. Sí. Pero al margen de la iglesia. No, porque es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque este gobierno en gran parte le debe mucho al Papa Francisco. Y no lo reconoce. Y le debe muchísimo al Papa Francisco. El Papa Francisco ha intermediado en los momentos más difíciles de este gobierno en el mundo. Es cierto. En el mundo. Es cierto. Si nosotros firmamos con él, si nosotros no tuvimos una crisis financiera importante, está bien, fue por que Guzmán viajó a Washington, etcétera. Sí. Pero Cristalina Georgieva, la directora del FMI, tengo la plena convicción y la información de que escuchó mucho más las palabras del Papa que la de cualquier funcionario argentino. Está claro, eso está claro. Entonces digo, si la Argentina está en esta situación y no tiene un colapso financiero, se lo debería, la derecha, como decís vos, y la izquierda, el peronismo y los radicales, el PRO y los partidos, se lo tienen que agradecer al Papa Francisco. Sí, ni siquiera el Vaticano, el Papa, pero al margen de eso, para volver de nuevo acá, y es cierto lo que voy a decir, porque el trasfondo es ese. Nosotros cuando consultamos a los curas de la opción por los pobres, no estás consultando a alguien de la iglesia, o sea, no lo hacemos en ese sentido, lo hacemos en los términos de un dirigente social, que está muy cerca de el espíritu de los más humildes. Siempre lo hicimos en esos términos, mucho más que en términos de la iglesia, ¿se entiende? Porque por ahí hay algunos que le da vergüenza decir, che, no, pero estamos cerca de la iglesia. Entonces, la iglesia como institución, tratemos de, en este caso particular, de sacarla de plano. Y vamos a hablar con dirigentes sociales. Y estos dirigentes sociales que fueron, o que son la lucha por los más humildes, estaban dentro del frente de todos. Es así. Quieras o no quieras, por eso quiero sacar a la iglesia de esto. Son dirigentes políticos, sociales, totalmente, dentro de los barrios carenciados. Esto es lo que quiero decir. Porque un dirigente de la iglesia te puede decir, che, no, esto va como el oro. Estos muchachos no pueden hacerlo, porque se sienten parte del gobierno. Ahora cada vez menos. Sienten vergüenza. Lo escuchaste recién. Sienten vergüenza de pertenecer a este proyecto político. Y eso es lo grave. Y eso es lo que hay que escuchar. Cuando un dirigente dentro de tu mismo espacio no puede explicar la realidad, es peor eso que el insulto. Está el padre Toto de Bedia en línea, obviamente uno de los curas más importantes, por lo menos en la opción por los pobres. Padre, ¿cómo anda usted? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Acá estamos, padre, ¿qué es eso? Está muy complicada la situación. No sé, uno habla con algunos funcionarios y ven que la cuestión viene recuperándose y uno sale a la calle y la verdad es que no lo estaría notando, pero bueno, qué es eso, usted, lo hemos llamado para eso usted. ¿Cómo la está viendo la realidad social? La verdad que esos datos en los cuales uno cree, como cosa muy así estandarizada, no alcanzan a verlo uno reflejado en lo cotidiano, en la realidad. Yo no tengo los números, pero sí tengo que palpo lo que la gente está viendo, que no llega
Antes decíamos no se llega a fin de mes, después no se llegaba a mitad de mes, ahora no se empieza el mes bien, porque no hay plata, la gente pide cosas que antes no pedía, alimentos mucho más que antes, plata porque le tiene que cambiar la garrafa, porque no tiene para el alquiler, porque se tuvo que ir el alquiler, que ya es precario en la villa, y que tiene hijos y no consigue porque nadie le quiere alquilar, porque tiene hijos, y problemas de ese tipo, no salimos de eso, no se ve. Si viene uno escucha, bueno, fulano consiguió trabajo, alguna dato aislado de mejora, en lo general no. Y padre, ¿usted tiene contacto con alguien, digamos, de gobierno, como para decirle, che, miren, está todo bien, la economía puede andar bien, pero acá la verdad que si no se empieza el mes, ¿cómo se hace para vivir, digamos, en esta Argentina tan desigual sobre todo, ¿no? En las ocasiones que hemos tenido, y luego, sí, por supuesto, lo decimos con claridad, no es que lo discuten, obviamente lo reciben, al menos de palabra, el comentario que le hacemos, pero bueno, o es muy difícil mejorar esto, o por supuesto tendría que ser más contundente bueno, el cambio y la lucha contra lo que se cristiano. ¿Cree que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue bueno o fue malo para el pueblo? Yo no tengo, digamos, no soy especialista en esas cuestiones. Me da la impresión de que al principio uno dice, bueno, es bueno por unidad, etcétera, pero uno se va dando cuenta que a la larga está pagando la deuda la está pagando el pueblo, y la deuda interna no se la tiene en cuenta. O sea, básicamente la tomaron para que los ricos fugaran la guita. Eso está más que claro, porque en Argentina no se vio los 44.000 millones de dólares. Imagínense que si hubieran visto en obra pública o en escuelas o en ruta o lo que sea, se notaría claramente. O sea que ahí no se vio nada. Digamos, la guita sirvió para los de arriba, pero la pagan los de abajo, digamos. Ese sería el resultado. Exacto, por eso estos intentos de que se busque que la paguen los que se la fugaron, uno entiende que es lo que tiene que hacer. Ahora, cómo se hace, bueno, es lo que para eso tenemos gente en el gobierno que tiene que definir esas cosas. Mire, es más simple de lo que uno cree, digamos, ¿no? Si hay algunas empresas que no pueden justificar la compra de dólares respecto a las ganancias que habían tenido, por ejemplo, se les puede pedir es de nuevo esa situación, la restitución de esos fondos, se pueden hacer causas penales, pero en la Argentina parece que los ricos pueden robar tranquilos, ¿no? Y estigmatizamos a los pobres que salen de caño de la calle para poder morfar, pero los de arriba que están afanando de una manera espantosa y escandalosa, ni siquiera tienen un tirón de oreja. Totalmente, y cuando tenemos un gobierno llamado nacional y popular, damos bronca todavía. ¿Y usted cree que es un gobierno nacional y popular? En algunas cosas sí, en otras no. ¿En qué no, por ejemplo? Y en esto, claro, que falta buscar la manera de que no sean los más pobres los que tengan que pagar la deuda, ¿no? Sí, es un dato que no es menor, padre, sí, ¿no? Porque se paga con hambre eso. Sí, padre, ¿cómo le va? El resto de día le habla. Capaz que porque no tenemos que tener más un gobierno nacional y popular, sino uno peronista directamente. Digo, porque a veces hay palabras, usted sabe, padre, que parecen metáforas de cosas que no sé qué es a veces que es nacional y popular. Es como cuando se habla de la economía popular. Mire, padre, usted lo sabe mejor que yo, toda la economía es popular, si no, no es economía, y menos en el mundo peronista. Cuando se habla de economía popular, ¿qué es? ¿Darle una ventaja a los manteros? Bueno, yo no quiero que la gente sea más mantera. Usted supongo que quiere lo mismo, quiere dignidad, no quiere que la gente esté en el piso tirando en una manta y vendiendo cosas. Lo que pasa es que tiene que ser peronista más que por fuera, por dentro, ¿no? Porque algunos llamados peronistas a veces... Muy bien, es verdad. ¿A quién se refiere, padre? No, yo no sé tanto de nombre, porque no tengo tanta información, pero sí, es verdad que, bueno, el gobierno de Menem era peronista.
y si querés aplicar eso a lo de ahora, bueno, los que entienden más sabrán. Bueno. Sí, yo se la pongo en palabras, a ver qué me dice usted, padre. Digamos, yo no lo vi nunca a Carlos Mujica decir que era nacional y popular. Lo vi decir que era peronista. No, sí, por supuesto, porque él abrazaba la doctrina justicialista y veía que en ese momento el peronismo era el que podía resolver las cosas. ¿Usted ve que el presidente de alguna u otra manera debería cambiar el rumbo o cree que debe profundizar el rumbo que trae hasta ahora? Yo creo que algunas cosas me imagino que hay que cambiarlas porque es el que falta, digamos, falta solución concreta y real a lo que sufre la gente, ¿no? El precio de los alimentos y la inflación, al mismo tiempo que la falta de trabajo es algo que hay que cambiarlo. ¿Y usted cree? El presidente dijo que no. Pandemia que venimos. El presidente dijo que no, padre, ¿eh? El presidente dijo que no va a cambiar el rumbo que trae hasta ahora, ¿eh? Ya lo ha ratificado esto el propio ministro de Economía. Mira, yo no entiendo de economía. Yo lo que digo es que esto hasta ahora no alcanza. Gracias, padre. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias a usted. Por el otro lado, hoy se difunden los números de inflación, gente, ¿eh? Hoy se difunden los números de inflación. Vamos a ver en cuánto vamos a estar. Por encima de 6 seguramente, lo dijo Guzmán. Sí. Y hay otro evento muy importante que es que Cristina va a hablar. Atención, va a hablar en el marco de, bueno, nada, o sea, digamos, aparentemente va a ser una sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Eurolat, bueno, convocada para este año en nuestro país. Me parece que ahí no debería haber un mensaje político para Alberto Fernández, pero me parece que ya es hora de definir las cosas, tanto para el Frente para la Victoria como para Alberto. Es necesario por la gente que se definen las cosas, para bien o para mal. Yo creo que Alberto ya la tiene definida. Creo que lo de Guzmán, el mensaje de Guzmán fue fuerte. Yo, si fuera parte de este espacio, me retiraría, sinceramente, porque la verdad que no es que es una interna por la interna misma, no son cosas menores las que se están discutiendo, sino que son cosas es un trasfondo muy importante. La economía tiene mucho que ver con la vida de todos los argentinos y con el pueblo. Entonces yo digo, no se está discutiendo una no es una interna vana, digamos, ¿no? Es una interna, me parece que con mucha fuerza y con muchos argumentos políticos, pero me parece que el presidente se eligió. Y el presidente es Alberto Fernández. Y la decisión del pueblo es que el presidente era Alberto Fernández. Y la decisión de Cristina también fue que el presidente fuera Alberto Fernández. Pues entonces, si el presidente va a ser Fernández, lamentablemente ya sabemos cuál va a ser su línea. Y me parece que ahí, lamentablemente, hay alguien que estaría sobrando, por lo menos en estas circunstancias. Lamentablemente lo digo. Por más que a mí no me guste el camino que ha tomado Alberto Fernández. A mí personalmente, si vos me preguntás, se parece mucho el camino que toma en general las derechas. O sea, la verdad es que no veo un cambio profundo. Ahora dicen hay que esperar 6 meses, como decía ayer Jalil, algunos funcionarios de gobierno dicen hay que esperar 6 meses. Bueno, yo puedo esperarlo, tranquilo, yo puedo esperarlo. Hay gente que capaz que no, pero bueno, qué sé yo, ayer fuimos acá a Palermo, donde estuvo Lautaro, en este choripanazo. Loco, en Palermo hay hambre. O sea, imagínense esto, o sea, digamos, en Palermo hay hambre. ¿Alguien hubiera podido pensar esto en algún momento? Porque van a decir, no, vinieron de La Matanza a buscar 1 kilo de pan. No, no te conviene. Si venís de La Matanza a buscar 1 kilo de pan y te lo llevas, no te conviene, está claro, ¿no? O sea, en Palermo hay hambre. Llegaban jubilados y decían los jubilados que tenían que elegir entre morfar y comprar el medicamento. En Palermo. Entonces, a ver, todo bien, yo no tengo problema de esperar 6 meses. Este jubilado, lo que dijo ayer, es muy grave. Dijo, tengo miedo, tengo hambre y tengo miedo. O sea, ¿vos sabés lo que es tener miedo de no morfar? Yo, a ver, escuché todos los sentimientos de la pobreza, ya me parecía haber escuchado todos los sentimientos de la pobreza. Pero Daniel, ¿vos te imaginás que un tipo vos te le parás en la calle, está esperando en la filita ahí a ver si recibe 1 kilo de lechuga y en el medio te clava, elijo entre este medicamento que tenía en la mano o morfar, y en el medio te dice tengo sentimiento de miedo? Yo nunca había escuchado eso.
Pero aparte en Palermo es más grave todavía, porque si generalmente han tenido un trabajo bien remunerado, cuando viene la jubilación es un freno terrible a Sí, su claro, forma de obvio. vida. Ujú. Un freno terrible. Sí, se está viendo hambre en Palermo, gente. Qué quilombo, ¿eh? Yo te doy una noticia política que me parece que te va a sorprender. Dale. Lo que el FMI desunió, el IFE va a unir. Bueno, Te señores. lo voy a contar ahora. ¿Por qué va a haber un nuevo IFE? Ojalá. Dale. En un ratito eso es esperanzador. 7 de la mañana, 20. ¿Tenés el IFE en 30 segundos? Porque está Jonathan Valdivieso en línea. Sí, Dale. mira, claramente va a ser un impuesto a la renta extraordinaria que lograron varias empresas, por ejemplo, empresas de granos, empresas hidrocarburos, gasíferas, bueno, en fin, un montón Sí. de empresas que lograron mucho, un balance muy bueno durante el 2021. Se le va a cobrar una parte de esa, se le va a sacar a través de impuestos una parte de esta ganancia Renta que tuvieron, extraordinaria, esta sí. renta extraordinaria tal cual, y se le va eso direccionar directamente al IFE. ¿Va a ser como el anterior IFE? No, va a ser mucho más restringido y quizás sea mucho menos, pero es una forma de paliar dos problemas. Primero, el hambre, que viven muchos Claro. argentinos, y segundo, tratar de paliar esta especie de dificultad, esta especie de guerra interna que hay en el frente de todos. ¿Por qué? Ujú. Porque el IFE era algo que reclamaba precisamente Cristina Kirchner, el kirchnerismo maduro. Claro. Es una forma de acercar puentes. Otra forma de acercar puentes que hubo hoy, y que vos lo sabés que es así, es la renuncia de Luis Puenzo. Después vamos a hablar de eso. Sí. Pero la renuncia de Luis Puenzo, o sea, lo renunciaron. No, lo por echaron, decirlo- lo por eso, lo echaron, echaron, sí. por decirlo así. Eso también es algo que tiene que ver con la posibilidad de que haya cada vez más un acercamiento y Claro. que se empiecen a tejer puentes entre los kirchneristas y los albertistas que están Porque dinamitados. Puenzo había sido colocado en el Inca por Alberto Fernández. Exacto. Y uno preveía, por lo que había sucedido en las últimas horas, que Alberto Fernández no iba a dar el brazo a torcer y no lo iba a sacar a Puenzo. Exactamente. Pese que lo habían agarrado en varias, digamos, ¿no? Exactamente, no es menor, No, claro. es simbólico nada más. Es que Alberto Fernández se saca a alguien de encima Sí. que era muy cercano a él y que había sido nombrado por él Ujú. y que era muy importante, digamos, en el marco de lo que es la cultura del albertismo. Sí, sí, claro. Porque era un hombre reconocido, un hombre con cercanía a la UCR, un hombre que podríamos llamar de intermedio, ¿no? O Sí, sea, claro. Pero vamos a hablar de la inflación, de lo que viene para el día de la fecha. Va a ser un número que seguramente va a ser alarmante. Ya están algunos hablando del 6,5, vos decís el 6,8. Espero que no. Yo tiendo más, bueno, pero está bien, pero hablemos de lo que Sí. lo que ocurre, Por porque si eso. no. Muchos te dicen 6,8, yo espero que sea menos, que esté entre 6,5 y 6,8. ¿Y cuál sería la diferencia? 6,8 y 6,5. No, hay diferencia, ¿eh? Y sí, no es 0,3. menor. Sobre todo, no, porque ese 0,3 Del promedio. Es como, claro, del promedio es como va a impactar en algunos productos. Por ejemplo, hablamos del papel higiénico, ¿sí? Sí. Vale 170 pesos en precios cuidados. Bueno, son productos de primera necesidad. Entonces, todo eso, si vos tenés una inflación fuerte en muchos sectores, en donde están muy concentrados, ahí se nota muchísimo. Por ejemplo, Sí. en lácteos. Vos Sí. lo contaste recién. Vos recién dijiste, mira, en lácteos, la leche de 70%, casi 70% más telones. Ujú. Y después dos otras firmas, Danone, Sancor, controlan también más del 65%, 70%. Sí. Son lugares donde es muy difícil porque si la inflación te pega automáticamente, eso se muestra en las góndolas. De todas maneras, la inflación ya pasó, la sentiste y sabes que hay una inflación Sí. de la madre. No sabes si es de 6,5, de 6,8, lo que sea. Sí. Pero bueno, digamos, está muy alta. De hecho, creo que el gobierno se ha curado, ha tratado de curar, viste, para adelante y ha planteado ya que el número va a ser alto, Sí. que va a estar por encima del 6%. Para mí, en serio, creo que esta inercia no va a parar, No va a parar. Va a morigerarse un poco igual, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se va a morigerar un poco. ¿A cuánto? Vamos a tener inflación, en el mejor de los casos, la vamos a bajar a 4 mensual. Ah, bueno. Oye, mirá dónde llegamos, ¿no? Por eso estoy diciendo. Es un datazo, digamos. Más o menos. sea el Y te 4. va a dar 60 al año o más. Sí. O sea, a ver. Lo que se esperaba. Sí, el problema, la Argentina, esto lo voy a decir. Es lo que se esperaba, a principio Exactamente. de No, año, se esperaba 60. 48. Lo que le planteó Guzmán al FMI es 38-48, una No, banda bueno, del 10%. sí, está bien. No, esta vez no, pero digo, por eso no le pudo mentir al FMI. No es lo que el presupuesto no decía eso. Quiero decir, al FMI no le pudo mentir porque las previsiones del FMI tienen que estar dadas con cierta certeza inflacionaria. Sí. Hay un tema central, miren, mis amigos economistas lo hablamos todo el tiempo. En este momento, lo más revolucionario que podría hacer el presidente realmente es hacer un aumento de salario por decreto. Claro. Bancarse la situación Claro. de que la Argentina va a tener una inflación este año del 60% y que va a crecer por arriba del 3% con esa inflación. O bien, morigerar, bajar el crecimiento, nada recomendable, y
no subir los salarios. A mí me parece que... No le dé idea al presidente, te pido por favor. No, con el debido respeto que le tengo a la investidura presidencial, me parece que lo correcto sería subir los salarios por decreto. Sí, y después empezar a discutir qué ramas lo pueden pagar y qué no. Claro. Porque si no, va a ser presidente. Todas las ramas pueden pagarlo, casi todas, claramente. Digamos. Pero bueno, algunas quizás te presenten una estructura de costo y también no lo puedo pagar. No, bueno, una pyme no. Una pizzería no te lo podría pagar. Para eso se verá, por ejemplo, lo que son los repro. Claro, hay un montón de herramientas que puede usar el gobierno. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque la gran base de tener chances el gobierno de tener la posibilidad de reelegir, ya sea Alberto Fernández o cualquier persona, muy difícil Alberto Fernández, por eso, muy difícil Alberto Fernández, pero cualquier persona que esté dentro del FDT, va a hacer que la gente llegue con inflación pero contenta, que la inflación no sea un problema quiero decirte esto, para sí. ser justo, ¿no? Sí. Para ser justo, porque uno se pone a pensar en las grandes ramas de la economía y decís, bueno, está bien, pueden pagar un 60 o 70 si te han aumentado los precios como loco. Sí lo pueden hacer. Las pymes no. No, un gastronómico no lo puede hacer. Una persona que, por ejemplo, en un sector que fue muy golpeado, que fue hotelería, no lo puede hacer. Bien, bueno, repro. Son muchos, repro. Pero escúchame, si la Argentina... Repro de subsidio, digamos, al empleado. Claro, subsidia la suba. Te dice, Sí. el tipo te dice, mi previsión para este año, el empresario te dice, mi previsión para este año, yo más de 40 no lo puedo subir. Bueno, Sí. el otro porcentaje lo cubre el Estado a través de un repro. Y no está mal, es mucha guita. Sí, bueno, a ver, digámoslo con claridad. Es mucha guita. Pero si vos te estás planteando que tu ajuste va a ser inflacionario, porque la inflación le conviene a Guzmán, porque lo que le hace es cerrar las cuentas del déficit fiscal, también digámoslo. Está bien. Este modelo cierra con Pero inflación. si das repro se te va ese efecto. No, ese efecto no lo tocas. Lo que haces es que vos le pones más peso en el bolsillo a la gente. No, el efecto inflacionario te sigue igual, te sigue licuando el gasto público. No. Pero si el gasto público, el repro es gasto público. Claro, pero ¿cuántas empresas vos crees que no se van a inscribir? Empresas pequeñas, muchas. muchas. Esa es la sintonía fina. Tampoco le des la empresa a una multinacional que te dice, no, yo quiero repro. No, por eso digo, los grandes rubros no deberían hacerlo. Mirá, han tenido buenos dividendos. Esto no quiero ser, pero no son más de 30.000 empresas las que se le vas a dar. ¿Sí? ¿Vos crees? Sí. Acordate de no es mucho. No. Son pequeñas pymes, Todas pymes. No son más de 30.000 claro. Porque le vas a tener que cubrir el diferencial. Sí. Muchas van a dar entre 40 y 60, lo van a discutir. Vos, la que no tienen un mango, le vas a decir, bueno, yo llego a 38, 40. Bueno, el resto te lo cubro yo. Está bien, y estamos hablando de rubro, también es cierto que estamos hablando de rubros que están recontra deprimidos. Exacto. Le vas a dar un 50 sobre 33, 34, 40 lucas, Exacto. 50 lucas. Lo cual obviamente que es poco, porque de 50 lucas pasar a cobrar 65, 68 lucas. Pero ¿sabes qué? No, está bien. Te mejora el bolsillo, digamos, te quita un poquito el mal humor. Pero todo está bien, Claro. está bien, absolutamente todo está bien, pará. Pero digo, el impacto es menor en eso, digamos, Sí. ¿no? No es lo mismo pedir un 85 al camionero o aceiteros. Lo que pasa es que aceiteros es un rubro que me parece que es al pedo tocarlo, porque para hacer aceite necesitas muy poca mano de obra, entonces los aceiteros cobran mucha guita. Yo no sé cuál será el salario hoy, pero están por arriba de los 200 lucas. Mira, en junio vamos a conocer los balances de un montón de empresas, algunas que cotizan en bolsa del consolidado de lo que fue Sí. el año pasado. En el primer trimestre ya se van a conocer ahora dentro de poquito. Sí. Ya están conociendo. Mirá, en junio vamos a conocer de todas las empresas, las que presentan balance en la FIP y las que presentan balance en la bolsa de comercio, Sí. las que cotizan y las que no. Sí. Yo te digo que un montón de empresas que en 2021 tuvieron ganancias por encima del 100%. Un montón. Del 100%. Del 100% de sus ingresos. Respecto a... Respecto a 2020. Vamos a decir, bueno, es el rebote, en realidad no son ganancias qué reales rebote. porque estuviste guardado No. en todo 2020. Sí, está bien, No, tenés no, razón. no. Pero esto lo sabe también Guzmán y por eso está planteando esto de la ley de ganancia extraordinaria. Por eso, digo, hay que ser igualitario en esto. A ver, las pymes son los que más derraman laburo. Contemplemos esta situación. Si vos tenés grandes rubros que han tenido estas ganancias extraordinarias de hasta el 100% o más, contemplémoslo gastronómico. Son tipos que laburan, digamos, todos laburan en Argentina. Entonces me parece que es importante tener el repro, claramente sí. Por eso digo, es importante. pero por eso sí. a eso voy. Yo dije 30.000. Pongámosle que vos que sos muy generoso y la duplicás y se lo llevas a 60.000 empresas. No es lo mismo ya. No, pero pará. Pero el gasto que vas a tener vos como Estado no es tan grande. ¿No? No, a mí me dicen que es menos de 0,5, 0,3 del PBI. No es tan grande. Está bien. No es tan grande. Está bien. O sea, lo que digo es... Es una buena inversión.
Y, a ver, es mantener a la gente un poco más contenta. En la Argentina el problema es del salario, no es nada más de la inflación. No es del salario. Lo tiene que entender, Sí, el equipo económico lo tiene que entender. Pero lo saben. Sí, pero tiene que entender, no es lo mismo que saberlo. Saberlo es porque, ¿sabes por qué pasa? Si vos tenés todas personas que se suben los sueldos y que ganan 500 lucas por mes en el piso 5, en el Palacio de Hacienda, Sí. y bueno... Sí, ayer hablé con un empresario grande, ¿no? Que conoce a varios funcionarios. No voy a dar el nombre de los funcionarios, pero que lo conoce mucho, ¿no? Uno muy arriba, ¿no? Y si yo lo conozco hace mucho tiempo, le di mucha mano a los muchachos, yo para una empresa mía no lo tomaría. Y son los encargados de manejar la economía hoy del país. Sí, sí. Yo te digo sinceramente, yo si le tengo que dar una mano se la doy, pero le pagaría para que no esté en mi empresa. No le daría cabida en mi empresa. No. Lo conozco, no podría. Dice, están muy desconectados. O sea, tienen mucha desconexión. ¿Qué es lo que se nota, digamos, no? Sí. Porque la verdad es que es una boludez. Vos decís, che, bueno, vamos por el decreto, no le damos el 85, porque también darle el 100% del 85 es desmedido. Vamos por lo racional. Empecemos por un 55 y vemos después en octubre, noviembre, a ver cómo estamos. Bueno, vamos por el 55. No podés porque tenés una rama que está deprimida todavía. Bueno, perfecto, dale, lo que decís vos, te subsidio el 20% del sueldo. Porque de eso se trataría, no de subsidiar el 55, el 20. No, es lo que te falta, digamos. Claro, lo que te falta para aumento, llegar. sí. Mirá, los mayores economistas que están en el gobierno en este momento, saco de ahí, por ejemplo, a Feletti, ¿sí? Sí. Porque claramente lo dice. No dicen que son economistas políticos. La economía es economía política. Sí, claro. Entonces ellos son como un señor que se... Y algunos son como un señor que se divorció y no quiere usar es un señor o una señora que se casó y se divorció y niega su apellido de casado, Claro. digamos, que unido, digamos. Claro. Entonces te dicen, no, yo soy economista. Mirá, sos economista político. No, claro, no. Si el desorden político a vos te afecta mucho la economía y viceversa y te lo olvidás, y estás teniendo la mitad de la verdad. Esa es una buena excusa de la derecha siempre. ¿No? Yo soy economista, yo soy técnico. Claro. No, yo aplico la Lo técnica. llaman economista matemático. Sí, Eso pero- te dicen cuando se habla con un Pero la economía es una ciencia social. Exactamente. Bueno, entonces, muchachos. la economía es una relación social. No existe, no es abstracta. Claro. Porque si no sería fácil. Aquí lo arreglo todo en el Excel y listo. Me Exacto. siento yo y te arreglo toda la economía en un Excel. Exacto, si no tendré que estudiar solamente contabilidad y matemáticas. Exacto. Nada más, no Cuando dicen necesita más eso es lo que dicen siempre. Yo soy un economista matemático, te dicen. ¿Y qué me quiere decir con eso? O sea, nadie duda del 2. Entonces sos medio economista. Nadie hace una huelga al 4. Claro. A una huelga al 8. Claro, sos un medio economista. ¿Entendés? Digamos. Entonces no existe eso. Andate, si sos solamente eso, te faltó formación. Exactamente. Te faltó alguna parte de la carrera. Bueno.